Hola, mi nombre es René. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Te consta que tu mamá es tu mamá? Es una pregunta bastante extraña, dirían muchos. Pero en una ocasión nos hicieron esta pregunta a mí y a un grupo de 6 personas. Y todos respondían que sí, que su madre es su madre. Pero había un detalle muy importante. Era que yo y una persona sabíamos de otra persona que estaba ahí, que en realidad no era hijo de sangre en la familia que él había crecido. Pero esa persona juraba y perjuraba de que su mamá era su mamá. Muchas veces asumimos las cosas como las encontramos. Voy a contarles algo para poder entender un poco mejor. Había en una ocasión una jovencita de unos 17 años. Ella era una muchacha que ayudaba bastante en su hogar y como era de costumbre, un día de esos su madre le dice que le ayude a cocinar o en sí que ella cocine. Entonces ella se dispuso a preparar todo lo que es para hacer el almuerzo de ese día y al partir la carne para meter a la olla, se puso a pensar ella y dijo entre sí, ¿por qué hago esto? Entonces se puso pensativa y se dispuso a preguntarle a su mamá. Fue donde su mamá y le dijo, mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Y bueno, la madre le dijo, sí, hijita, pregúntame qué es. Entonces la hija le pregunta, le dice, ¿por qué siempre que tengo que meter la carne a la olla, tengo que partirla en dos? Y su madre les responde que así sale mejor, que inclusive tiene un mejor sabor, le dice. Entonces la jovencita no estaba tan convencida con la respuesta que le había dado su madre y le vuelve a preguntar, mamá, ¿quién te dijo eso? Y su mamá le dijo, ¿no? Que su mamá le había enseñado también a ella ese detalle. Entonces la jovencita se dispuso a preguntarle también, en este caso a su abuelita, que justamente vivía también con ellos. Entonces va donde la abuelita y le pregunta, abuelita, ¿por qué cuando cocinamos tenemos que partir la carne en dos para meterlo a la olla? Y la abuelita le responde y le dice, es que así sale delicioso, sale mejor, cosa mejor. Entonces la jovencita tampoco estaba contenta con esa respuesta y le dice a la abuelita la misma pregunta que le hizo a su mamá. Le dice, pero abuelita, ¿quién te dijo eso? Y la abuelita le dice que su mamá le había enseñado todo eso. Entonces, casualmente, la mamá de la abuelita vivía todavía. Claro, ya era una persona bastante mayor, pero todavía estaba lúcida, tenía los pensamientos o los recuerdos todavía ahí. Entonces, la jovencita va y le pregunta, en este caso, a su bisabuela. Se acerca a ella y le dice, mamá, abuelita, ¿por qué cuando cocinamos nosotros tenemos que partir la carne en dos para meterlo a la olla? Entonces la abuelita, es decir, la mamá de su abuelita, se pone un tanto pensativa, suspira y se le nota algo nostálgica a ella. Y le dice a la jovencita, ¿sabes, hijita? Yo he crecido en una familia donde éramos 6 hermanos y nuestros papás no eran de muchos recursos. Entonces, para cocinar, mi madre tenía una olla pequeñita y para que la carne pueda entrar a esa olla, tenía que partirlo en dos. Entonces la jovencita dijo, ahí está la respuesta.
Y era justo lo que ella estaba buscando saber, el origen o la verdad de esa acción. Se había cuestionado tanto que quería saber la verdad. Había algo en ella que no le convencía esa respuesta que le había dado tanto su madre o su abuelita. En la vida muchas cosas nosotros asumimos como parte nuestra porque muchas veces vemos el actuar, las actitudes, costumbres, muchas veces tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la sociedad donde nosotros vivimos. Escuchamos cosas, escuchamos palabras, las repetimos y no nos cuestionamos el por qué decimos eso, el por qué hacemos esas cosas. Entonces, algo muy importante que tenemos que hacer nosotros, buscar la verdad de todo. No podemos seguir ciegos, no podemos seguir continuando muchas cosas que de repente están equivocadas y en algún momento de nuestra vida nos llevan a un final distinto al que nosotros aspiramos llegar. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos asistido a un cine, a ver alguna película de estreno o algo bonito que nos haya llamado la atención. Algunas veces nosotros llegamos atrasados al cine a ver la película. Entonces podemos atrasarnos como 10 minutos, 20 o media hora. El detalle es aquí que cuando llegamos atrasados, todo ya está apagado en las luces, ¿no? Y entramos, a veces con linterna o así, palpando la mano, llegamos a nuestro lugar y nos sentamos para ver la película. En efecto, sabemos el título de la película, el héroe que va a actuar ahí o algo de lo que se trata ahí. Pero en realidad llegamos a un momento en que no sabemos en qué momento de la película está. Y nosotros no nos preguntamos, ¿no? Nos sentamos, miramos y comenzamos a partir de ahí a tratar de entender de qué se trata la película. O alguno que otro pregunta al que está a su lado, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata la película? Y algunos de buen corazón también les responde, esto es así, 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 les contesta, ¿no? Rápido. Nosotros llegamos hacia la vida, todos llegamos así. Nacemos y estamos en un reconocimiento del mundo exterior, es decir, del mundo al que actualmente estamos, donde ya empieza nuestra vida. Y no nos preguntamos, así como cuando entramos al cine atrasados, no nos preguntamos y decimos, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata el estar en esta tierra? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi misión? No nos cuestionamos eso, simplemente la vivimos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida tenemos que cuestionarnos muchas cosas y muy pocas personas a través de la historia han sabido cuestionar y han sabido aprovechar las respuestas que ellos mismos han encontrado. Y esas personas han sido personas que han sabido hacer un cambio muy grande para la humanidad. Muchos para bien y otros también, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender también que no podemos asumir ni siquiera las cosas que se dicen o se muestran en lo que actualmente está revolucionando esta cuestión de las redes sociales. Yo veo muchas veces frases, memes que comparten las personas y muchas veces nos sirven de alivio, de aliento, pero en realidad no sabemos cuál es el origen de todo eso. ¿Por qué lo dicen? Porque hay muchas cosas que no se adaptan a nuestra realidad. Simplemente las agarramos, las repetimos y empezamos a vivir eso. Y no sabemos si realmente es algo que nos conviene o no. En la vida nosotros también tenemos que aprender a saber cuál es el origen. El origen y el propósito de muchas cosas.
Yo recuerdo cuando era adolescente, veía a mi hermano mayor que se iba al cuartel, iba a prestar su servicio militar. Y a mí me parecía algo muy bonito, algo maravilloso, que algún día yo también quisiera hacer lo mismo. Entonces lo había hecho. Había llegado el momento, yo había ido, había hecho lo mismo, pero en distinta situación. El hecho de todo esto, el caso es de que así copiamos muchas cosas. Vemos a personas que de alguna manera nos influyen, o vemos a nuestros padres, familiares, amigos en la sociedad, que de alguna manera influyen en nuestra manera de pensar, y con el tiempo el destino nuestro va cambiando. Ya no llegamos a donde en algún momento habíamos soñado llegar cuando éramos niños o adolescentes. Porque cuando somos niños soñamos muchas cosas grandes, pero cuando ya vamos creciendo chocamos con la realidad. Esa dura realidad en la que encontramos obstáculos y no estamos preparados muchas veces para atravesar eso. En la vida ha habido muchas personas muy influyentes, personas muy inteligentes que han sabido cuestionar muchas situaciones de la vida. Han encontrado la necesidad en la sociedad, han sabido crear, inventar muchas cosas que hoy en día estamos aprovechando. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, encontrar el por qué estamos nosotros viviendo. O sea, ¿de qué se trata todo esto de la vida? Tenemos que encontrar un propósito, ir hacia ese propósito y cumplir nuestra misión en la vida y dejar ese ejemplo a nuestra descendencia. Ha sido muy bonito compartir con todos ustedes con esta pregunta que les hacía. En otro momento vamos a encontrarnos quizá con otra interrogante. ¿Te consta que tu mamá es tu mamá? Si te gustó el video, ponle me gusta, comenta el video, comparte el video y nos vamos a encontrar en la siguiente. Chao.